Ya a esta altura llevamos analizando el papel místico o alegórico que cumplen los árboles en la historia de la humanidad. Y digo cumplen porque aún hoy el árbol es todo un símbolo en muchas culturas, en las cuales las personas ni siquiera piensan en el verdadero origen de los ritos que siguen. Como sucede con el árbol de la Navidad, por ejemplo, pero que aún así, sin él, pareciera no ser lo mismo esa festividad. Llegado hasta este punto, analicemos los paralelos en el uso de la figura de los árboles que parecen trascender los límites territoriales y culturales. En este video final de la saga, veremos algunos paralelos mitológicos y en particular hablaremos de cómo el árbol de manzana se ha usado simbólicamente en muchas culturas de la antigüedad. Es cierto que, por ejemplo, en la mitología nórdica, su árbol principal no era un manzano, sino el fresno Yggdrasil. Aún así les cuento que en una de las raíces de este árbol, que ya se explicó en un video anterior de esta saga, se encuentra una fuente que brinda conocimiento ilimitado. O sea, una fuente de conocimiento. ¿No se parece al árbol del conocimiento del Edén? Pero si esto los sorprendió, prepárense para caer de pompas cuando les cuente que dentro de la cosmovisión de los vikingos, los dioses necesitaban comer permanentemente de unas manzanas mágicas que les daban la inmortalidad. Aunque es una inmortalidad un poco rara, bueno, no importa. Porque nuestros amigos Odín o Thor, si no comían de estas manzanas, envejecían y morían. Vaya dioses. Esas manzanas especiales estaban custodiadas por una mujer, la diosa Idun para algunos o Iduna para otros. ¿No les llama la atención que estas manzanas milagrosas estén a cargo de una mujer y no de un hombre, un monstruo o un dios? Ahora bien, cuando uno piensa en una manzana y en una mujer, ¿a dónde nos remite automáticamente esa referencia? Bueno, esto es solo una especulación, aclaro, pero ¿no será que esta diosa Iduna o Idun de los vikingos, que custodia las manzanas de la inmortalidad, no será una forma de deificar a Eva? O sea, elevarla a Eva a un nivel de dios o de una diosa, y replanteando su papel ahora como encargada de las manzanas de la inmortalidad. Parece un punto interesante. A esto quizás alguien diga que el fruto del Edén que tomó Eva provocaba muerte y no vida, como el caso de las manzanas de los nórdicos. ¿Es cierto? Sin embargo, recordemos que cuando Dios echa del Edén a patadas a Adán y Eva luego de comer del fruto prohibido, pone como custodios en la entrada del jardín a 2 querubines y una espada llameante que giraba como si fuera un molinete para evitar que nuestros primeros padres intentaran volver al jardín. ¿Pero a qué volverían? Bueno, las escrituras explican que la custodia evitaría que los humanos tomen el fruto de un segundo árbol, al cual describe como el árbol de la vida. Algunos piensan que estos árboles eran mágicos o que Dios les había facultado de los poderes tanto de condenar como de dar inmortalidad. Sin embargo, una postura más conservadora y lógica parece llevarnos a pensar que los dos árboles eran objetos portadores del simbolismo de su función, más que de un poder especial. Por esa razón fueron usados por Dios para enseñarle límites a los humanos y que Él era la fuente, tanto del carácter de lo bueno y de lo malo, como también la fuente de la vida eterna. Si ellos se portaban bien, cosa que no hicieron, les permitiría comer del árbol de la vida, dándole a entender que estaba aprobado para vivir eternamente debido a su demostración de fidelidad. Por lo cual, después de ver esto, en el Edén también había un fruto que daba vida eterna, muy parecido a lo que creían los nórdicos sobre estas manzanas de Iduna. Además les cuento a modo de anécdota que una particularidad de esas manzanas de la mitología nórdica es que las tenían guardadas en un cofre o en una caja. Y cada vez que se sacaba manzanas de ella, milagrosamente se reponía el contenido, volviéndolo ilimitado. Pero viajemos ahora un poco más lejos de Dinamarca y zonas de influencia y nos traslademos a la Hélade.
y allí, en lo que algunos creen que es la cuna de la cultura occidental, también encontramos un árbol de manzanas. Observen estas similitudes. Este árbol se encontraba en un lugar que algunos creen que se llamaba Arcadia, un lugar paradisíaco, donde los dioses como Zeus se alimentaban del néctar de la vida, porque estos dioses tampoco eran inmortales por sí solos, sino que necesitaban de elementos externos para mantenerse con vida. En este lugar, que parecía ser el Edén griego, existía un árbol, y sí, como ustedes justamente están pensando, ese árbol era un manzano, el cual producía unas manzanas de oro y fue confiado al cuidado de las Hespérides, unas muchachas hijas del titán Atlas. ¿Notaron los elementos comunes otra vez? Así es, hay un árbol con un fruto especial y custodiado por mujeres. Ahora, la frutilla de la torta. Estas mujeres tenían prohibido comer de las manzanas, pues estaban solo destinadas a los dioses. Sin embargo, en una ocasión no pudieron resistir la tentación de arrancar de su fruto y comérselo. Entonces, muy enojada, la diosa Hera, la esposa de Zeus, le coloca una maldición al fruto y pone a una serpiente o a un dragón de múltiples cabezas, llamado Ladón, a custodiar el fruto del árbol. Hay una historia que enlaza este árbol con el héroe Hércules o Heracles, pues él tenía como parte de uno de sus trabajos tomar estas manzanas. Sin embargo, le dijeron que no la cortara él personalmente, pues o lo mataba el dragón o él caería presa de la maldición del fruto, que, oh casualidad, producía la muerte de quien lo tomaba. Vemos en este relato de las manzanas de las Hespérides que vuelve a mutar el papel de la serpiente, ya no como tentador como en el caso del Edén, sino como custodio del árbol del fruto prohibido. Pero que esto no les sorprenda, pues en otra mitología donde también la serpiente no es el tentador, sino la fuente del conocimiento o el custodio del árbol, los tenemos a nuestros antiguos amigos egipcios. Estos tenían una creencia relacionada con árboles, inmortalidad, conocimiento y serpientes. Por ejemplo, para los egipcios, después de morir su faraón, había un árbol de la vida del cual él tenía que comer para sustentarse en la región de su padre celestial, Ra. Esta era una idea sumamente extraordinaria para que la tuvieran los egipcios. Uno podría decir que los pueblos que tenían a los árboles como figuras míticas es porque están rodeados de árboles. Pero en el caso de los egipcios, su país es relativamente inarbolado, pues los árboles no son un rasgo prominente en él. No obstante, a pesar de esto, el recuerdo de que hay un árbol de la vida, muy parecido al árbol de la vida del Edén, parece persistir todavía en la memoria de los antiguos egipcios. A diferencia de la historia del relato bíblico, allí el hombre jamás comió de aquel fruto de la vida. Pero en la aburrida mitología egipcia, perdón si a alguien le gusta, a mí personalmente no, pero bueno, a nadie le importa mi opinión, en esta mitología la serpiente era un símbolo de sabiduría y le daban adoración, por lo cual vemos que aquí vuelve a mutar el papel de la serpiente del Edén. Sin embargo, saben que hay una corriente de maestros del judaísmo que se tomaron la libertad de interpretar el Antiguo Testamento y rellenar con su opinión las partes que el relato bíblico no aportaba. Estos son los llamados escritos midrásicos. Y también tenemos obras que han influido mucho, de las cuales ya he hablado en otras ocasiones, como ser el libro El Paraíso Perdido, de John Milton. En esas obras encontramos un relato llamativo sobre la conversación que tuvieron supuestamente la serpiente y la primera mujer. Aclaro, esto no es bíblico, no está en la Biblia. Son escritos añadidos o opiniones de rabinos y de escritores sobre lo que sucedió en aquel momento. Ellos dicen que la conversación entre Eva y la serpiente fue más o menos así. Cuando la mujer le cuestiona a la serpiente por qué era el único animal que hablaba, la serpiente le dijo que ese era el resultado de comer del fruto prohibido, que la serpiente había tomado de aquel fruto, había comido y se le habían abierto todas las capacidades divinas.
Entonces, al parecer, ese hecho sorprendente parece haber empujado a Eva a verse tentada a tomar del fruto dadas sus maravillosas cualidades. Sin embargo, esta historia no se da ni siquiera a entender ni por cerca en la Biblia, sino más bien es una especulación muy tardía entre una rama del judaísmo y algunos autores de la literatura clásica. Pero noten el detalle común: la serpiente, una vez más como fuente de conocimiento, tal cual pensaban los egipcios. ¿Notaron? Ya la serpiente no es el malo, ahora al parecer es una guía o es el bueno. Sin embargo, en las culturas sumerias como los caldeos, los asirios y demás también tenían un relato del árbol de la vida. Por ejemplo, una leyenda dice que cerca de Eridu había un jardín en el cual estaba un misterioso árbol sagrado, un árbol de la vida, que había sido plantado por los dioses, cuyas raíces eran profundas, mientras que sus ramas llegaban al cielo. Este estaba protegido por espíritus guardianes, y donde ningún hombre podía entrar. De esto se discierne que algunos rasgos memorables de los acontecimientos de Edén, el árbol de la vida, el árbol sagrado, el expulsar al hombre de aquel lugar y no permitirle entrar, las fuerzas espirituales como guardianes, bueno, todos estos acontecimientos parecen rememorar al Edén, por lo cual se ve que aquellos sucesos evidentemente subsistían todavía en la mente de los babilonios. Pero sin ir más lejos de los babilonios, allí cerquita los persas poseían la tradición también de un árbol de la vida. Ellos le llamaban el Ahoma, cuya savia, según ellos, otorgaba inmortalidad. También que la creencia de un árbol de la vida existía entre los chinos mismos. Las tradiciones chinas mencionan 7 árboles maravillosos. Uno de ellos, que era de jade, otorgaba inmortalidad por su fruto. Así como estas, hay muchas otras razas cuyas creencias y mitologías están mezcladas con rasgos memorables del Edén, y un poco más o un poco menos indican reflejos del árbol de la vida y el árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo, como vemos en las creencias de los fenicios, los sirios, los persas, los griegos, los sicilianos, los mayas, los javaneses, los japoneses, los chinos y los nativos de la India. De hecho, si nos venimos para nuestro continente, los aztecas tienen también un árbol especial. Encontramos la representación de un árbol de la vida en el centro, en el lugar del cruce de todas las direcciones y del encuentro entre lo divino y lo humano, entre lo de arriba y lo de abajo. Allí, en ese lugar especial, se eleva el árbol colorido del cuerpo de una diosa de la tierra, la cual representa el oeste, según la mitología azteca. A un lado de ese árbol se encuentra llamativamente Quetzalcóatl, una serpiente emplumada. Sería muy atrevido quizás pensar que los aztecas deformaron el suceso del Edén y terminaron convirtiendo a la serpiente del jardín en el dios Quetzalcóatl. Bueno, no lo sabemos con exactitud, pero es llamativo la presencia nuevamente de los elementos comunes del relato del Génesis. ¿A dónde apuntamos con toda esta comparación entre diferentes culturas, razas y pueblos? Bueno, piensen en esto. ¿Será muy loco pensar que estas similitudes sean un indicativo de que se debe a que están asociadas con acontecimientos que han tenido efectos devastadores en la familia humana y que estos han dejado una impresión indeleble en su memoria? Al parecer, la humanidad no puede olvidar completamente que algo trágico sucedió en el principio, ya sea en Edén o como quieran llamarle. Las ideas religiosas de todos estos pueblos, por supuesto, no son exactamente como el registro de la Biblia. Sin embargo, sí contienen semejanzas con ciertos rasgos del relato bíblico, y esto hace que resulte sumamente interesante e intrigante el considerarlas. Por lo cual, no entraremos en la dicotomía de quién le copió a quién, o quién inventó primero el mito y los demás después lo copiaron,
La verdad que no nos interesa eso. Lo llamativo es que las similitudes muestran que sea que creamos o no en el relato del Edén y la caída del hombre en el pecado, aún así esa historia en particular, la del árbol, está indeleblemente grabada en la memoria de los pueblos de la humanidad. Por lo cual, sin importar cuál es la versión que prefieran creer, todas ellas parecen confirmar que el hecho indefectiblemente ocurrió. Detalles más, detalles menos. Y quizás esto explique por qué el árbol se convirtió en una figura mitológica. Muy bien, así llegamos al final de una saga más, la saga de árboles míticos. Espero que les haya gustado la saga completa y el humilde análisis de las similitudes entre las múltiples versiones del mismo relato. Mientras tanto, les agradezco el apoyo al canal y si aún no lo hicieron, den like al video, suscríbanse, comenten y compartan.